La llamada llegó a las 6:58 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colorear el cielo y la ciudad seguía envuelta en un silencio suave. Lucía todavía tenía los ojos hinchados por el sueño cuando atendió el teléfono con desgano, pensando que sería un mensaje rutinario de coordinación, pero en menos de 10 segundos su vida cambió por completo. Lamentamos informarte que tu puesto ha sido eliminado. A las 6:59 ya sabía que había perdido su trabajo. A las 7 de la mañana su estabilidad se desmoronó y a las 7:02 el miedo comenzó a instalarse en su pecho con una fuerza brutal. La respiración se le entrecortó. Miró el teléfono como si no entendiera lo que acababa de escuchar. «No puede ser», susurró, pero la verdad ya estaba escrita en su garganta. No había margen, no había opción, no había advertencia. Su ingreso desaparecía de un día para el otro como un hilo que se corta sin previo aviso. Se quedó sentada en la cama, inmóvil, con las manos temblando. El silencio del apartamento se volvió una presencia incómoda, casi opresiva. El reloj avanzaba con un sonido insistente, marcando segundos que de repente parecían pesados, densos, irreversibles. Antes del colapso, la vida de Lucía era sencilla, casi monótona. Se despertaba temprano, tomaba un café rápido y caminaba hacia la oficina. Su trabajo no era perfecto, pero le daba cierta seguridad. Permitía pagar los gastos esenciales, mantener un pequeño fondo de emergencia y proyectar un futuro moderado pero esperanzador. No tenía lujos, pero tenía control, tenía orden, tenía un plan. Y ahora, en cuestión de minutos, todo ese orden se había derrumbado. La noticia llegó como una piedra arrojada a un lago tranquilo. El impacto fue inmediato, pero las ondas emocionales comenzaron a expandirse sin tregua. Pensó en sus gastos, en los compromisos, en la deuda que llevaba años arrastrando. Pensó en cómo enfrentaría los próximos meses sin un ingreso estable, sin una garantía, sin una red que la sostuviera. «¿Cómo voy a hacer?», murmuró. Su voz sonó tan débil que ni ella misma la reconoció. Intentó calmarse dando una vuelta por el apartamento. Tocó la mesa de la cocina, las cortinas recién lavadas, el sillón donde solía leer por las noches. Todo parecía normal, igual que siempre. Pero algo dentro de ella estaba roto. Era como mirar su vida desde afuera, como si la casa perteneciera a otra persona. Tomó un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesada para no derramarlo. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Le dolía el estómago, la garganta, la cabeza. Era un dolor que nacía en el alma y se filtraba hacia el cuerpo. A las 7:40 decidió revisar su correo electrónico. Había un mensaje con el asunto «Procedimientos finales». Lo abrió con un nudo en la garganta. El mensaje era breve, impersonal, lleno de términos fríos. Ni una palabra de reconocimiento, ni una nota de empatía. Solo instrucciones y plazos. Eso fue lo que la quebró. Las lágrimas aparecieron de golpe, calientes, desesperadas. Se sentó en el suelo de la sala, con el teléfono en una mano y el correo abierto en la otra. «¿Por qué ahora?», dijo entre sollozos. No había respuesta. Después del llanto vino la confusión. Caminó en círculos por el apartamento, tratando de pensar en soluciones, pero la mente estaba nublada. Intentó hacer una lista de ideas, pero no pudo escribir ni una línea. Intentó llamar a alguien, pero no sabía a quién. No quería preocupar a su familia. No quería escuchar frases de consuelo que no aliviarían nada. Estaba sola con su miedo. A media mañana, la luz comenzó a llenar el apartamento. El sol entraba por la ventana con una calidez que contrastaba con el frío interno que la envolvía. Lucía se acercó al vidrio y apoyó la frente contra él. La ciudad parecía normal. Personas caminando, autos pasando, sonidos cotidianos. ¿Cómo podía el mundo seguir igual cuando su vida acababa de romperse? Recordó la sensación que había tenido meses atrás, una inquietud, un cansancio profundo que la acompañaba cada vez que volvía del trabajo.
un susurro interno que decía que necesitaba un cambio, pero que ella había ignorado por miedo a perder lo que tenía. Ahora, ese cambio se había impuesto con violencia. Después del mediodía, abrió su libreta de metas. Era una libreta donde anotaba proyectos personales, pequeñas ideas, sueños tímidos. Pasó las páginas llenas de notas antiguas hasta que llegó a una hoja completamente en blanco. Tomó un lápiz. Por un momento no supo qué escribir. Luego, con un pulso tembloroso, trazó una frase. Esto no puede ser el final. La miró fijamente, como si buscara respuestas en esas palabras. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero algo dentro de ella, algo muy pequeño pero vivo, se negó a rendirse. Cuando la noche cayó, Lucía estaba agotada emocionalmente. Se recostó en el sofá mirando el techo. Sus ojos seguían húmedos, pero el llanto había cesado. En su pecho había una mezcla de tristeza y un leve calor que no sabía explicar. Quizá era miedo, o quizá era el inicio de algo que aún no podía ver. Cerró los ojos, respiró hondo y sin querer se hizo una pregunta que marcó el inicio de su transformación. ¿Y si algo nuevo me está esperando al otro lado de este dolor? Esa es la historia de Lucía Ramírez y de cómo, cuando perdió su trabajo, terminó ganando algo que jamás habría imaginado. Los días siguientes al despido fueron un torbellino silencioso. Lucía Ramírez se despertaba temprano, como si su cuerpo aún no hubiera entendido que ya no tenía un lugar a donde ir. Pero en cuanto abría los ojos, la realidad caía sobre ella como un peso insoportable. No había correos que revisar, no había tareas pendientes, no había reuniones. Solo un vacío que crecía cada mañana. El primer día intentó distraerse limpiando el apartamento. Ordenó cajones, lavó ropa, acomodó libros, pero cada movimiento se sentía mecánico, como si su mente estuviera desconectada del cuerpo. A media tarde se sentó en el sofá y permaneció ahí, mirando un punto fijo en la pared sin siquiera pestañear. Era una quietud llena de angustia. El segundo día decidió mandar su currículum a varias empresas. Se sentó frente a la computadora, ajustó fechas, corrigió descripciones y empezó a enviar solicitudes a todas las ofertas que encontraba. Pero después de varias horas, el silencio en su bandeja de entrada comenzó a corroerla. Ninguna respuesta, ningún interés, nada. «No soy suficiente», murmuró sin darse cuenta. El tercer día revisó sus gastos en detalle, anotando todo en su libreta. Cada línea escrita era un recordatorio doloroso de su fragilidad financiera. Eliminó lo que podía, redujo lo que era reducible y respiró hondo para no desmoronarse. Sabía que tenía que ser fuerte, pero la fuerza aún no había regresado. La caída emocional no fue repentina, fue un descenso lento, como hundirse en un lago oscuro sin poder nadar. Algunos días amanecía con un poco de energía, pero a la tarde todo se derrumbaba. Otros días, el simple hecho de levantarse de la cama era una batalla que casi perdía. Una tarde, su hermana la llamó para saber cómo estaba. «Voy a estar bien», mintió Lucía. Pero al colgar, la mentira se volvió un peso que la aplastó. Cada palabra que había dicho sonaba hueca, vacía, falsa. Y algo dentro de ella se quebró. Esa noche, mientras intentaba preparar una cena sencilla, un pensamiento la atravesó como un rayo. «Quizás no soy capaz de salir de esto». La idea la asustó, no tanto por el contenido, sino porque por primera vez le había caído por un instante. El cuarto día fue un golpe más fuerte. Una vecina mayor del edificio le pidió ayuda para organizar unas cajas antiguas que tenía en su trastero. Le ofreció un pequeño pago simbólico, pero Lucía aceptó más por necesidad emocional que económica. Necesitaba sentirse útil, aunque fuera por unas horas. El trabajo, sin embargo, terminó siendo más difícil de lo que imaginaba. Las cajas estaban pesadas, desordenadas y llenas de recuerdos ajenos que no entendía.
Después de casi 2 horas moviéndolas, la vecina revisó su trabajo y dijo con un tono seco: «No era exactamente así como te lo pedí». Lucía sintió cómo su pecho se apretaba. «Puedo corregirlo», respondió con voz baja. «Sí, hazlo de nuevo», ordenó la mujer sin mirarla. Aquellas palabras le hirieron más de lo que esperaba. Terminó el trabajo en silencio, tragando el nudo en la garganta. Al llegar a casa, apenas cerró la puerta, se apoyó contra ella y se deslizó hasta el suelo. No logró contenerse más. Las lágrimas cayeron de golpe. Se cubrió el rostro con ambas manos. El llanto no fue suave ni breve. Fue un desahogo brutal, profundo, desgarrador. La respiración se volvía irregular, como si el aire se negara a entrar. El eco de sus sollozos rebotaba por el apartamento vacío. Era el llanto de alguien que había aguantado demasiado, que había intentado mantenerse firme sin tener con qué sostenerse. Cuando logró calmarse un poco, se arrastró hasta el baño y se miró en el espejo. Sus ojos estaban hinchados, rojos, cansados. Pero había algo más allí, una fragilidad que jamás había visto en sí misma. «¿Qué me está pasando?», preguntó en voz baja. No esperaba respuesta, pero necesitaba escuchar su propia voz. El día siguiente fue aún peor. Su hermano la llamó y al escuchar su tono derrotado trató de animarla. «Tienes que seguir adelante», dijo él. «Estoy intentando», respondió Lucía con un hilo de voz. «Entonces intenta más». Las palabras cayeron como una piedra en su pecho. Sabía que él quería ayudar, pero escuchar más cuando ya estaba al límite le hizo sentirse aún más sola. Después de la llamada, Lucía se encerró en su habitación. Se sentó en el suelo, abrazó las rodillas y apoyó la frente sobre ellas. El silencio era tan pesado que parecía comprimir el aire. Fue entonces cuando algo cambió. No fue una epifanía luminosa ni un pensamiento brillante. Fue una sensación mínima, casi imperceptible, como un latido débil que se niega a desaparecer. Una idea que surgió entre el dolor. Esto no puede ser todo. Se levantó lentamente, tomó su libreta y escribió: «No sé cómo, pero necesito moverme». Esas palabras se transformaron en un punto de inflexión. Pequeño, frágil, pero real. Lucía no tenía un plan. No sabía qué camino seguir, pero sabía por primera vez desde el despido que no podía quedarse donde estaba. Tenía que levantarse, aunque fuera a tientas, sin certezas. Y con esa decisión silenciosa, casi invisible para el mundo, terminó el día más duro, pero también el día en que dio su primer paso hacia arriba. A partir del día en que escribió «Necesito moverme», algo en el interior de Lucía Ramírez comenzó a despertarse. No fue un cambio inmediato ni espectacular, fue más bien un murmullo interno, una pequeña insistencia que la empujaba a intentar un paso más, aunque fuera pequeño. Cada mañana se repetía a sí misma una sola frase: «Haz algo, lo que sea, pero avanza». Comenzó revisando las habilidades que tenía. No eran muchas, al menos no en su opinión, pero decidió escribirlas en su libreta. Organización, redacción, manejo básico de archivos, atención al detalle. Al ver la lista, sintió un pequeño alivio. «Tal vez no estoy tan vacía como creo», pensó. Ese mismo día decidió buscar capacitaciones en línea. Nada costoso, nada complicado, algo que pudiera aprender desde casa. Encontró un curso técnico de administración simple, centrado en la gestión de tareas y organización profesional. Aunque dudó al principio, finalmente se inscribió. «No pierdo nada intentando», se dijo frente a la pantalla. Las primeras clases fueron difíciles, no porque fueran complejas, sino porque su mente todavía estaba cansada, saturada por semanas de angustia. Sin embargo, se obligó a tomar apuntes, repetir ejercicios y pausar los videos para revisar conceptos con calma.
Algunas noches terminaba con dolor de cabeza y los ojos irritados, pero también con una sensación de logro que hacía tiempo no sentía. A los pocos días, Lucía decidió crear un pequeño anuncio en una plataforma digital, ofreciendo servicios de organización de documentos y apoyo administrativo básico. Redactó y borró el anuncio al menos 10 veces. ¿Será suficiente? ¿Alguien confiará en mí? ¿Y si no funciona? Pero al final respiró hondo y lo publicó. Esa primera semana no recibió ningún mensaje. La segunda tampoco. La duda volvió a crecer como una sombra amenazante. Durante una noche especialmente difícil, cerró la computadora con fuerza y apoyó la frente contra la mesa. ¿Por qué nada cambia?, susurró. La frustración le quemaba el pecho. Pero a la mañana siguiente, antes incluso de terminar de prepararse un té, recibió una notificación, un mensaje, un posible cliente. Por un segundo, su corazón se detuvo. Era alguien que necesitaba ayuda para preparar informes simples y organizar tareas pendientes. El mensaje era breve, pero para Lucía significó un rayo de luz cayendo sobre un terreno árido. Respondió con cuidado, revisando cada palabra varias veces antes de enviarla. Cuando el cliente aceptó contratarla, sintió que el mundo se abría ligeramente. No era un empleo fijo, no era estabilidad, pero era un comienzo. Este primer proyecto la puso a prueba. Cometió errores, tuvo que rehacer partes, dudó de sí misma más veces de la que quería admitir, pero también descubrió algo importante. Podía aprender, podía mejorar, podía avanzar. Cuando recibió un mensaje de agradecimiento por su trabajo, se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era alivio, era validación. Era el pequeño triunfo que necesitaba para creer que no estaba luchando en vano. A partir de ese día, su rutina cambió. Por la mañana estudiaba, por la tarde buscaba pequeños trabajos, por la noche revisaba su presupuesto, anotaba avances y corregía errores. Cada día era una construcción lenta, llena de tropiezos, pero también de pequeños logros. Algunas semanas eran duras. Pasaba días sin recibir solicitudes y la incertidumbre regresaba, punzante, insistente. Otras veces se equivocaba en tareas simples y se sentía incapaz. Incluso hubo momentos en los que pensó en renunciar. Pero siempre había una frase en su libreta que la detenía. Esto no puede ser el final. Con el tiempo sus habilidades mejoraron. Sus mensajes se volvieron más profesionales, su organización más eficiente, su comunicación más clara. Descubrió que tenía talento para estructurar información y acompañar procesos. Le gustaba ayudar a otros a ordenar su caos, quizá porque ella misma estaba aprendiendo a ordenar el suyo. Un día, una mujer mayor la contactó. Necesitaba digitalizar documentos familiares y organizar archivos importantes. Era un trabajo más largo y más complejo que los anteriores, pero Lucía aceptó con una mezcla de miedo y entusiasmo. Cuando entregó el proyecto, la mujer tomó su mano, la miró a los ojos y dijo: «Tienes un don para esto. No lo dudes». Lucía sintió un calor inesperado en el pecho. Alguien creía en ella. Eso cambió algo profundo dentro de su alma cansada. Poco a poco, comenzó a notar señales de que su vida estaba avanzando. Nada espectacular, nada inmediato. Pero su deuda empezaba a disminuir poco a poco. Sus días se sentían menos pesados. Su mente estaba más clara. Y por primera vez desde el despido, sentía ganas de soñar de nuevo. Una noche, mientras revisaba su cuaderno de presupuestos y veía que había logrado reservar una pequeña cantidad para emergencias, dijo en voz baja: «Ya no quiero sobrevivir, quiero avanzar». Esa frase marcó un antes y un después. Desde entonces, dejó de pensar en sí misma como una víctima de las circunstancias. Comenzó a verse como alguien en construcción. Con cicatrices, sí. Con dudas, también. Pero con fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía. Cuando terminó de trabajar una noche,
Se quedó mirando por la ventana del apartamento. La ciudad brillaba a lo lejos. No era una ciudad diferente. Era ella quien estaba cambiando. Sintió una tranquilidad suave, casi imperceptible, pero real. Aún quedaba un obstáculo final: saldar por completo la deuda que tanto la angustiaba. Era la última pieza de su pasado que necesitaba liberar. Estaba cerca, pero no era fácil. Cerró su libreta, suspiró y escribió una nueva frase: «Estoy más cerca de lo que creo». Y por primera vez creyó en sus propias palabras. El amanecer de aquel día llegó con un silencio especial. No era el silencio que acompaña la tristeza, ni el silencio que paraliza el alma. Era un silencio limpio, casi luminoso, como si algo dentro de Lucía Ramírez estuviera preparándose para dar un paso definitivo. Se despertó antes del sol, con una mezcla de nervios y serenidad que no conseguía explicar. Había trabajado durante semanas en el proyecto más grande que había recibido desde que comenzó a trabajar por cuenta propia. Y ese día, si todo salía bien, podría cerrar la última parte de la deuda que había arrastrado durante años. Preparó su mesa con cuidado, como si estuviera acomodando piezas sagradas. Colocó su libreta abierta, los papeles ordenados por secciones y el dispositivo donde debía entregar el proyecto final. Encendió la lámpara de luz cálida, que iluminó su rostro con un resplandor tenue. El apartamento tenía esa quietud que solo se siente cuando algo importante está a punto de suceder. Lucía respiró hondo, cerró los ojos durante unos segundos y empezó a trabajar. Cada línea que revisaba, cada archivo que organizaba, cada revisión final se sentía como un paso más hacia la libertad. Había recorrido un camino largo, lleno de dudas, errores y noches interminables. Pero ahora estaba ahí, a un paso de terminar lo que había empezado con manos temblorosas meses atrás. El tiempo pasó sin que ella lo notara. Para cuando levantó la vista, la luz natural comenzaba a llenar el salón. La mañana avanzaba suavemente como si acompañara su proceso interior. Finalmente, después de revisar por última vez cada detalle, respiró profundo y presionó el botón de entrega. El silencio que siguió fue intenso, casi sagrado. Se quedó mirando la pantalla, con las manos frías y el corazón latiendo con fuerza. Minutos después llegó la notificación. Un sonido breve. Una frase que le cambió la expresión por completo. Proyecto aprobado. Excelente trabajo. Lucía se cubrió la boca con ambas manos. No lloró al instante. Primero sonrió. Una sonrisa temblorosa, llena de incredulidad y alivio. Después, como si un dique interno se rompiera, las lágrimas comenzaron a caer. Eran lágrimas cálidas, silenciosas, llenas de gratitud. Finalmente lo había logrado. Sin esperar un segundo, abrió su libreta de presupuesto. Aquella deuda que había sido su sombra, su peso, su tormento constante, estaba allí, en la última línea. La cantidad que faltaba era pequeña, pero emocionalmente enorme. Con manos que temblaban levemente, accedió a su cuenta digital y realizó el pago final. Cuando la pantalla mostró operación completada, sintió algo que nunca había sentido con esa intensidad: libertad. No una libertad ruidosa, explosiva, sino una libertad profunda, adulta, sólida. Una libertad que se siente en el pecho, en la espalda, en la respiración. Una libertad que hace que el cuerpo entero se relaje. Lucía se levantó lentamente. Caminó por el apartamento tocando suavemente las paredes, la mesa, el respaldo de la silla. Era como reconocer un nuevo hogar, aunque fuera el mismo lugar. Lo que había cambiado era ella. Ya no era la mujer que cayó al fondo. Era la mujer que aprendió a escalar, paso a paso, aunque nadie la viera. Aquel mismo día, decidió salir a caminar. El sol estaba tibio, el viento suave y la ciudad se movía a su ritmo habitual. Pero Lucía no la veía igual. Las calles parecían más amplias, los sonidos más suaves,
las personas menos amenazantes. Había recuperado algo que creyó haber perdido para siempre: confianza. Al regresar a casa hizo algo que había pospuesto durante meses. Abrió su libreta de metas, la misma donde estaba escrita la frase que la acompañó en los peores días: esto no puede ser el final. Pasó las páginas llenas de anotaciones, lágrimas secas, dudas tachadas, logros pequeños pero significativos, hasta llegar a la última hoja. Tomó su lápiz y escribió con determinación: hoy comienza mi nueva vida. Se quedó mirando la frase durante varios minutos. No era exageración, no era un deseo abstracto, era una declaración real, nacida del esfuerzo, del aprendizaje y del dolor transformado. Por primera vez, al leer algo que ella misma había escrito, se creyó capaz de sostener una vida construida con sus propias manos. Semanas después, los frutos de su trabajo comenzaron a multiplicarse. No de forma repentina, pero sí constante. Nuevos clientes la contactaron, recomendados por quienes ya habían trabajado con ella. Su organización mejoró, su reputación creció. Y lo más importante, su equilibrio emocional se fortaleció. Lucía ya no trabajaba desde el miedo, trabajaba desde la elección. Un día, mientras revisaba una solicitud nueva, recibió un mensaje inesperado de una joven que había escuchado su historia a través de una conocida. La joven confesó que estaba pasando por un momento similar: desempleo, ansiedad, sensación de estar perdida. «No sé qué hacer», dijo. Lucía respiró hondo y respondió con suavidad, desde un lugar profundo de empatía: «No tienes que saberlo todo ahora, solo tienes que dar el primer paso, aunque sea pequeño». La joven guardó silencio por unos segundos y luego respondió: «Gracias, necesitaba escucharlo». Ese fue el momento legado, la confirmación de que su dolor no había sido en vano. Esa noche, Lucía dejó las luces apagadas y encendió solo una pequeña lámpara en la sala. La iluminación cálida llenaba el espacio con una serenidad nueva. Sobre la mesa reposaba su libreta abierta, iluminada por un rayo suave que entraba por la ventana. La habitación estaba tranquila. La ciudad lejos murmuraba. La vida seguía, pero dentro de Lucía algo había renacido. Se acercó a la ventana y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Cerró los ojos y respiró profundamente. Se sentía en paz. Había perdido su trabajo, había tocado a fondo, había dudado de sí misma, pero en el fondo había encontrado su verdadera fuerza. La luz cálida del atardecer entraba por la ventana y bañaba la mesa donde descansaba su libreta abierta. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo habitual, pero dentro de Lucía todo había cambiado. Respiró hondo con los ojos cerrados y una paz suave en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completa. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.